El país de las ausencias, Beatriz Concha. La manta. Había una vez dos hermanitos llamados Benjamín y Elena. Ambos eran muy unidos. Cuando digo muy unidos, quiero decir que jugaban y estudiaban juntos y se ayudaban mutuamente. También peleaban y hacían travesuras que le ocasionaban castigos. Los padres de Benjamín y Elena estaban separados y por razones que los niños no entendían, fueron entregados a la tutela del papá. Como éste debía trabajar y ellos eran muy pequeños, se casó para tener quien los cuidara. Claro que eso fue un error, como veremos más tarde. La mami, como llamaba a los niños, a la madrastra, no era mala, pero no tenía la intuición de una madre, por la sencilla razón de que Benjamín y Elena no eran sus hijos. Así, a pesar de que tenían su ropa siempre limpia y que comían cosas exquisitas, tortas y postres de leche, Benjamín y Elena no sabían a quién confiar sus dudas, confusiones y miedos. Se volvieron tímidos y si no les hubiera sucedido una serie de cosas, habrían llegado a ser realmente malos. A la mamá podían verla cada 2 meses y solo por el día si era ella quien los visitaba o por 2 días si eran los niños quienes iban a verla. Cuando esto último ocurría era delicioso porque dormían junto a su mamá y ella en vez de darles de comer les contaba maravillosas historias de hadas, de héroes y de los más entretenidos cuentos de terror, de fantasmas y de duendes. La mamá era muy bonita y tenía una voz fuerte que desafinaba cuando les cantaba, pero ellos sabían muy bien qué notas daban mal. Un día cuando regresaron a la casa de campo, donde vivían con el papá, la mamá los acompañó como siempre al bus. Elena estaba tan apenada que había empezado a sentir un frío mortal. La mamá sacó entonces de su cama una manta bastante deteriorada y cubrió con ella a la niña. Benjamín, que era un poco mayor, consolaba en esas ocasiones a su hermana, pero cada día la tarea se hacía más difícil porque Elena se estaba enfermando de tristeza. Cuando aquella tarde bajaron del bus, la mami se escandalizó al ver a la niña arrebujada en una manta toda rotosa. Parecía una niñita harapienta. Le hizo quitarse aquel envoltorio y ponerse un chaleco muy bonito que le combinaba con el vestido, pero lo que la mami no podía saber, pese a todas sus buenas intenciones, era que la mamá abrigaba el corazón de Elena, pues el frío provenía de allí. Benjamín, comprendiendo que nada obtendría con explicar esto, porque no sería entendido, intercedió porque la manta no fuera a parar a la basura. Insistió en que la mamá se las había regalado para que jugaran con ella. La mami, aunque hubiera preferido que jugaran con muñecas, aceptó que los niños la conservaran siempre y cuando la mantuvieran lejos de su vista. Esa noche Elena dobló amorosamente la manta y la ocultó bajo su almohada. Le parecía que en la trama del tejido aún vibraban las notas cálidas y desafinadas de la voz materna. Así fue como la mamá de esta historia llegó a poder de los niños. Estos no habrían podido descubrir su magia si no hubiera sido por la madrastra. Ya le he dicho que esta era una buena mujer, a quien le correspondía la parte antipática de la educación, inculcar hábitos de orden, de limpieza, de buenos modales, en fin, ese sinnúmero de continuas y rutinarias observaciones y regaños que hacen sentirse a los niños víctimas de sus mayores. Por ello la mami se enojó cuando al darle las buenas noches a Elena divisó la manta bajo su almohada. Obligó a Benjamín a tirarla de inmediato lo más lejos posible. El niño la llevó entonces al fondo del jardín, al prado de los crisantemos blancos. Allí había un pequeño claro donde él se escondía cuando quería estar solo. De este modo el claro de los crisantemos quedó alfombrado por la manta y Benjamín compartió con Elena su secreto más importante, su refugio. En los días que siguieron el refugio se fue llenando de objetos, algunos cabos de vela, carretes de hilo, trozos de soga, cajas de fósforos, un cuchillo de monte y una linterna, misteriosamente desaparecida de un cajón del escritorio del papá, y algunas golosinas requisadas de la despensa, como leche condensada, azúcar, flor y galletas. Era como entrar en otro mundo. Una de esas noches,
Benjamín soñó que su mamá le tomaba de la mano y lo hacía sentarse sobre la manta. Si quieres abrir la puerta del otro lado, le decía en el sueño, tienes que contar la historia. Benjamín comprendió claramente el significado de aquellas misteriosas palabras y las comprendió aún mejor cuando al día siguiente la mami le pidió que le llevara los libritos de cuentos que su mamá le había regalado y que de tanto leerlos estaban rotos, desencuadernados y algunos extraviados. Como la mami cuidaba mucho la relación de los niños con su verdadera mamá, no pudo aceptar que ellos hubieran perdido los libros y los amenazó con un severo castigo si no los reunían en su totalidad. Benjamín tomó entonces la decisión de huir de la casa. Cuando el niño le comunicó a su hermana que había decidido partir a recorrer el mundo, Elena no pudo contener el llanto. A Benjamín esto le dio una pena tremenda y tomándolo de la mano le propuso que huyeran con él. Elena, que era pequeñita y veía a su hermano como aún mayor, ella tenía 6 años y Benjamín 9, aceptó encantada. Ambos hermanos se metieron entonces por entre el macizo de crisantemos que en esa época estaba florido y embalsamaba el aire con su perfume, y llegaron hasta la manta. Benjamín fijó su mirada más allá de todo lo que le rodeaba y comenzó a contar la historia. Elena y yo teníamos un burrito y un día decidimos. El duende de la luna. Decidimos montarnos en su lomo y partir a recorrer el mundo. De pronto los crisantemos empezaron a separarse y desde la manta se abrió un senderito que avanzaba por entre las flores. Entonces se oyeron cada vez más cerca los cascos de un borriquito. Los niños vieron que este era un poco enano, de crines muy rizadas, relleno y panzón. Tenía el pelaje sedoso, gris violeta, y pequeñas manchas blancas decoraban sus ancas. El animal los observó con sus grandes ojos negros y luego se comió algunos terrones de azúcar que estaban desparramados sobre la manta. Benjamín subió a Elena sobre el lomo del borrico y recogió rápidamente la soga, el cuchillo, la linterna, las cajas de fósforo, los carretes de hilo y el tarro de leche condensada. Envolvió todo esto con la manta, armándola como si fuera una mochila, y se la echó a la espalda. Con uno de los pedazos de soga improvisó unas riendas y montó sobre el burrito. Al rato ambos hermanos trotaban por el sendero que se perdía entre el bosque de crisantemos. Los niños miraban embelesados el mundo que se abría ante sus ojos. Aunque era un bosque, todos sus colores eran mucho más intensos y brillantes que los de costumbre. El canto de los pájaros era nítido y el aire les llegaba profundo y dulce a los pulmones. A través del follaje, los rayos del sol penetraban pálidos y dorados, alegrando el alma de los niños. Tanta era la belleza y el misterio que los rodeaba. El lomo del borrico los mecía blandamente y Elena sintió deseos de cantar. 1, 2, 1, 2. Por aquí vamos 2. 1, 2, 1, 2 y 3. Con el borriquito ya somos 3. Por el camino atravesó una codorniz con 4 crías. Ahí va el número 4, dijo Benjamín, pero Elena sacó las cuentas y sumó. Seríamos 8 si ese fuera el número 4. No, el 4 todavía no llega, cantó. El bosque se adormece y el 4 no aparece. Es cierto, dijo Benjamín, pero yo tengo que seguir cantando el cuento. Partimos a lomo de burro, continuó, y entramos al gran bosque de Aromos, dominio del duende de la luna, y ahora sucederá lo que voy a contar. Bueno, dijo Elena, el cuento lo cuentas tú, pero si llega a ser necesario yo puedo contarlo por ti, vale igual, ¿ya? De acuerdo, respondió Benjamín, y al sentir que estaban expresando sus ideas con claridad, le pareció que ellas eran fórmulas mágicas. El burrito, que se llamaba Dulce Comodín, los niños lo abreviaron a Dulce, se detuvo de pronto y agachó los 4 traseros, haciendo que los niños se deslizaran suavemente al suelo. Benjamín y Elena quedaron sentados sobre un tapiz de esponjosas flores de aromo. Estas caían como lluvia dorada y silenciosa, perfumando exquisitamente el aire. Un pájaro cantaba muy próximo, sobre una de las ramas más bajas del aromo. Era un negro tordo, y su plumaje brillaba
bajo un fin rayo de sol. Elena le preguntó: ¿Tú eres el número 4? No, respondió el tordo, pero si siguen el rumor del agua, quizás lo encuentren. Por entre los árboles llegaba melodioso el murmullo de un arroyo. El primero enseguida fue Dulce Comodín, que estaba sediento. Los niños corrieron detrás hasta llegar a la orilla de un precioso arroyo de aguas transparentes que mostraban nítidas las piedras y arenillas del fondo. Luciérnagas de sol brillaban sobre las ondas y los niños entendieron lo que decían las aguas al correr. Allá voy, aquí estoy. Adiós, adiós, allá voy, aquí estoy. Adiós, adiós. Después de beber la fresca agua, decidieron seguir el viaje, pero tuvieron dudas sobre qué camino tomar. O reencontraban el arroyo o seguían su curso. El tordo no fue muy claro, porque no se indicó según el rumor del agua, y las aguas dicen lo mismo más arriba o más abajo. Dijo Elena: ¿Qué haremos? Bien, repuso Benjamín, la pregunta sería: ¿nace el arroyo en el número 4? ¿Es afluente del número 4 o desemboca en el número 4? Los habitantes del bosque son misteriosos para hablar y perdemos tiempo tratando de descifrar sus enigmas. Lo mejor es preguntar al arroyo. Pero las aguas solo dicen lo que van cantando al correr, objetó Elena. Sí, respondió Benjamín, pero el arroyo no es solo el agua, también es el lecho, porque él corre, las piedras del fondo y los seres que lo habitan. Como cada parte canta su propia canción, tenemos que comprender la totalidad, y esa totalidad es más fácil de encontrar en el nacimiento del arroyo. Por lo tanto, remontemos su curso, y si nos equivocamos, desandamos simplemente lo andado. Los niños montaron entonces en Dulce, que partió trotando suavemente, bordeando el arroyo aguas arriba. Chupaban golosos el tarro de leche condensada, que por decisión de ambos no se terminaba nunca. A medida que el sol corría por el cielo, el arroyo tomaba colores de oro, serpenteaba, angostándose cada vez más. Cuando se tornó rojo, comenzaron a crecer los helechos, enredándose sobre las aguas, formando túneles, hasta que el oro y el rojo pálido se fumaron y tomaron su lugar el gris y el plata. El canto del agua fue callando hasta convertirse en el suave roce de los helechos sobre su superficie. La sombra verde oscura que estos reflejaban en el agua se confundía con el azul de la noche que ya caía. Los pájaros cantaban sus oraciones para ir a dormir, y de pronto el resplandor de la luna iluminó el cielo. Los niños habían llegado por fin al nacimiento del arroyo. Era una fuente en la que hundía sus fuertes raíces, el aroma más alto que ellos jamás habían visto. Cuando sea grande quiero tocar el arpa, dijo Elena a su hermano. El sonido de las aguas al caer de la fuente sobre unas piedras le recordaba una melodía escuchada en ese instrumento. Benjamín no respondió, escudriñaba atento, tratando de encontrar el origen de unas gotas que caían de lo alto, pero entre los racimos de flores que ahora parecían blancas, solo se recortaban como una trama negra las ramas del aromo. Espoleando a Dulce, bordearon la fuente hasta llegar al lado del enorme árbol. Dos ojos amarillos los miraron desde un hueco del tronco. Aquí dentro estoy. ¿Bueno o malo soy? Benjamín cerró los ojos y esperó que la respuesta fluyera de su corazón. En ese momento eres bueno, respondió. Si es así, dijo el búho, pues será un búho. Escogiste bien el camino. El origen es la respuesta y la meta es la respuesta. Si no sabes preguntar, estarás siempre confundido. Mira la luna y allí está el 4. Benjamín miró hacia arriba, entre el enjambre de ramas. Vio una celeste cabeza recortada contra el halo de la luna. ¿Quién eres?, preguntó Benjamín. Soy el duende de la luna, respondió el pequeño ser, y luego suspiró tristemente. Yo los conozco a ustedes, sobre todo a ti, pequeña Elena. Cada vez que te dormías llorando porque echabas de menos a tu mamá, yo acudía sobre un rayo de luna, me posaba en tu cabecita y tocaba mi flauta hasta disipar tu pena. Ese es mi trabajo, ahuyentar la tristeza
de los niños cuando estos se duermen llorando, pero hace unos días me robaron mi flauta y no pude acudir a tu cama. Entonces la ausencia de tu mamá aprovechó de meterse en tu corazón y ahí se quedó. Si no logramos que salga pronto ella, irá echando raíces. Estas entierran sus uñas en el corazón y ahí se aferran fuertemente. Benjamín miró preocupado a su hermana. Por primera vez notó en sus ojos la presencia velada de entre otros ojos. ¿Y quiénes son las ausencias?, preguntó al duende. Las ausencias son las que quedan en reemplazo de las personas que se van. Cuando las personas han vivido mucho tiempo en un lugar y luego se marchan, sus ausencias son tan fuertes que hasta escuchamos sus murmullos. Si las personas son muy queridas, las ausencias son más fuertes y poderosas. Para poder existir, ellas se alimentan de tristeza, la que se encargan de sembrar constantemente en el corazón cuando han logrado penetrar en uno. Elena me daba mucho trabajo, explicó el duende, porque cada vez que se separaba de su mamá, la ausencia de ésta trataba de enterrarle las uñas para echar raíces. Esto lo hacen durante el sueño, pero yo estaba atento y lo impedía tocando mi flauta. Hace unas noches me la robaron y la ausencia penetró en el corazón de Elena. Sus uñas ya están comenzando a enraizar. Debemos recuperar rápidamente mi flauta o será tarde. Elena rompió en llanto. Sí, dijo entre sollozos. Fue la noche en que soñé que mi mamá salía ahogada del río y chorreaba algas del pelo. Su cara linda me daba miedo y me llamaba. No recuerdo más. Miren, este manantial brota del corazón de Elena, dijo el duende. Los niños miraron al fondo a través del agua cristalina. Vieron un pequeño corazón que latía bombeando el manantial. La transparencia del agua les permitió ver también un rostro pálido y tan triste que difícilmente pudieron reconocer a su madre. El duende dijo: «Esta es la misma imagen de tu sueño, ¿verdad?» Sí, respondió Elena y volvió a llorar con desconsuelo. «Bien, esta no es tu mamá, esta es su ausencia. Tenemos que expulsarla de tu corazón, porque si no lo hacemos no podrás crecer bien. La ausencia lo impedirá. Ayúdenme a recuperar mi flauta. Quizás sus notas podamos expulsarla». «¿Pero quién te la robó?», preguntó Benjamín. «La giganta jorobada», repuso el duende. «Ella vive en la montaña rocosa que está detrás del bosque de aromos. Es mala, siempre está tratando de cazar a los pajaritos, pone trampa a las ardillas y a los conejos y tira de la cola al lobo. En un tiempo lejano, su casa era muy bonita y la rodeaba un hermoso jardín, pero ahora todo esto está seco y la casa parecería abandonada si no fuera por el humo que sale de la chimenea cada vez que prepara su comida. Como yo tomo forma solo cuando alumbra la luna, no puedo entrar en su casa durante el día. Ella por las noches cierra todas las ventanas, de manera que no queda ni una rendija por la cual meterse. Es por esto que solo ustedes pueden ayudarme». La giganta jorobada. Benjamín y Elena se sintieron cansados. Benjamín extendió entonces la manta sobre el suelo, mientras Dulce Comodín se echaba para que ambos se apoyaran sobre su tibia barriga. Los niños bebieron por turnos largos sorbos de leche condensada y luego se acurrucaron para dormir. «Que tengan dulces sueños», dijo el duende de la luna. «Yo velaré por ustedes y mañana, aunque les sea posible verme, iré indicándoles el camino a Dulce Comodín para que puedan llegar hasta la montaña rocosa. Mientras Elena esté sobre la manta, las uñas de la ausencia solo pueden echar raíces lentamente. Eso nos da algo de tiempo. Buenas noches». Dijo el búho. «Elena tendrá un sueño esta noche y yo se lo interpretaré mañana antes de que salga el sol». Los dos hermanitos cerraron los ojos y se durmieron arrullados por el canto de los grillos, sapitos y por el rumor del agua que brotaba del corazón de Elena. Despertaron con el suave entremecimiento del pelaje de Dulce Comodín. Restregándose los ojos, escucharon el canto de aleluya que los pájaros saludan al nuevo día. La luna ya no estaba azul de la noche, era cada vez más tenue, dando paso a la blancura del alba.
¿Qué soñaste, Elena?, preguntó el búho, con un ojo abierto y el otro cerrado. Apúrate en contarlo, que tengo que dormirme pronto. Elena se sentó frente al búho y comenzó a narrar su sueño. Yo iba por una calle con grandes edificios, todos grises, las personas también grises, caminaban serias y apuradas sin ver nada. De pronto al final de la calle vi venir hacia mí un hermoso joven. Yo sabía que debíamos encontrarnos. Cuando estuvimos frente a frente algo pasó, que nos llenamos de alegría. En las calles brotaron árboles y flores y la gente cambió sus ropas grises por otras de colores brillantes. Tomados de la mano, el joven y yo volamos sobre la ciudad hasta llegar a un gran río. Ahí sentimos que una fuerza poderosa nos lanzaba a las aguas, que corrían muy turbulentas. Nosotros tratábamos de seguir volando, pero la fuerza terminó por hundirnos en el agua. La corriente tiraba de mí hacia un lado y de mi compañero hacia otro. Apenas podíamos sujetarnos de los dedos. Yo tenía mucho miedo. Sabía que no debía soltar la mano del joven, porque si lo hacía me ahogaría. Mientras más luchaba por mantener mis dedos enlazados con la del joven, más se calmaba el agua y terminábamos nadando suavemente hasta alcanzar la orilla opuesta. Ahí estaba todo nevado y caminábamos sin ningún temor. Entonces miré al joven. Ya no era un joven, sino un anciano que me sonreía dulcemente. Noté que mi pelo también era blanco, que también yo estaba viejecita. Caminamos luego hasta los pies de un árbol y nos sentamos sobre la nieve. Entonces el árbol se transformó en un almendro florido, cuyas flores caían sobre nuestras cabezas para convertirse después en niños que corrían risueños en distintas direcciones. Eso fue todo el sueño. Tu sueño es hermoso y te lo explicaré, niña. Ese joven es tu futuro esposo. Cuando lo conozcas, los vas a envolver la alegría del amor. Ella los transportará sin otra preocupación que de la de quererse. Pero después de un tiempo, el río de la vida, que es grande y poderoso, los traerá de vuelta y enfrentarán la realidad, que suele ser dura, problemas que tratan de separar a las parejas, como pasó con tus padres, Elena. Pero tú y tu esposo sabrán que la única ayuda que pueden tener es el amor, que no permite que sus dedos se suelten. De esta forma lograrán llegar al otro lado, el de la vejez plena, el árbol de la familia que ustedes habrían creado, que se esparcirá y florecerá por doquier, pues lleva la semilla del verdadero amor. Es un buen presagio tu sueño y tengo la esperanza de que esta aventura termine bien. Adiós y buena suerte. Así habló el búho y se adentró en el huevo y en el hueco de su árbol para dormir. Benjamín armó nuevamente la manta, pero esta vez puso la montura sobre dulce comodín para que Elena pudiera cabalgar sobre ella. Recordaba las palabras del duende y temblaba al pensar en las uñas de la ausencia, que poco a poco se apoderaban del corazón de su hermanita. Ya antes de iniciar esa aventura, él había notado un cambio de la expresión de su rostro. De ordinario tan dulce y confiado, se había transformado en una carita inexpresiva, salvo cuando demostraba su pena. A ratos volvía a ser la misma chiquita, alegre de antes, pero en esos momentos eran cada vez más cortos y distanciados. Iniciaron la marcha, dejando al borriquillo que siguiera el camino que le indicaba el duende. Benjamín notó que el burrito podía ver al duende, aunque éste no era visible a la luz del día. Los helechos del bosque se abrían al paso del grupo y Elena cantó: 4 somos al parecer, aunque uno no se deja ver. Benjamín se alegró al oír de la vocecita clara de Elena. Las pisadas del burrito apenas sonaban sobre la tierra cubierta de flores de aromo. Millares de blandas pelotitas formaban una alfombra dorada, cuyo perfume envolvía a los viajeros, produciéndoles una grata modorra. Todo era tan hermoso, podía ver los espacios más raros, las raras y los raros de los pájaros que revoloteaban cerca de ellos, sin temor alguno. 1 o 2 veces algunos se posaron sobre el hombro de Elena y cantaron sus trinos, que la pequeña trataba de repetir. Benjamín traducía la melodía con alguna frase como: ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy yo. ¿Me quieres? ¿O me quieres? Sí, señor. O si no, esta otra: párense, párense, se me rompió una patita. O bien, dame un peso peladito, dame un peso peladito. Y la pareja responde: te la doy, no te la doy,
¿Te la doy o no te la doy? Se entretuvieron durante el viaje hasta que al salir del bosque divisaron una llanura tapizada de flores silvestres, entre las cuales resaltaban en el azul luminoso las pequeñas campánulas. Al fondo la montaña rocosa se elevaba con mil reflejos y en la cumbre, coronando la cima, se alzaba un castillo de forma singular. Parecía modelado en masas de suaves colores y su apariencia era tan cómica que los niños sintieron el cosquilleo delicioso de la risa. De pronto el burro se detuvo y echó las orejas hacia atrás. En vano Benjamín trató de hacerlo seguir, espoleando sus flancos. Lo único que logró fue que se le estremeciera el pellejo. Un bramido a sus espaldas hizo brincar a ambos hermanos. Al volverse vieron que una enorme vieja jorobada se abalanzaba sobre ellos, gritando y embarbollando un garrote. Apenas tuvieron tiempo de mencionar quién los salvó. Fue Dulce Comodín, que salió rápidamente de su inmovilidad. Dando una vuelta, se situó detrás de la vieja, apoyó firme sus patas delanteras, levantó las traseras y le dio una buena patada en el trasero, haciéndola volar a unos metros. La mujer cayó sobre un macizo de cardos en flor. Allí quedó sentada con los ojos muy abiertos y el moño caído sobre una oreja. Era tan grande el desconcierto que su rostro reflejaba y tan cómico su aspecto que los niños se echaron a reír. Esto era lo que faltaba para que su desconcierto se transformara en dolor. Comenzó a hacer pucheros y terminó por soltar el llanto, cosa que impresionó a los niños. Ambos se acercaron poco a poco a ella, siempre con algo de temor. La enorme mujer, entre hipos y sollozos, les gritaba frases de las cuales solo entendían algo así como niños malos, seres perversos. Ya cerca de ella pudieron notar que realmente no era vieja, solo su aspecto encogido le daba esa apariencia. Al verlos tan cerca, la mujer se levantó llorando a gritos y se alejó atrás trabillones, sacudiendo torpemente su gordo trasero, en el cual había quedado prendida una linda flor de cardo. Nuevamente Benjamín fue acometido por un ataque de risa, pues aquella flor le hacía pensar en un rabito de conejo. Elena, en cambio, se mantuvo seria. Era la primera vez que veía llorar a una persona mayor, y esto la dejó profundamente impresionada. Del bosque salió un lobo gris con sus cachorritos. Los niños se asustaron, pero el lobo los tranquilizó. No teman, les dijo, en este bosque nunca falta alimento. Si hiciera un invierno crudo y escaso, tendría que atacarlos para alimentar a mi familia y a mí, pero no es el caso. Somos esquivos, como cualquier fiera, pero no malos. Mala, en cambio, es esa mujer que nos da de garrotazos, porque sí, estoy muy satisfecho de que alguien la haya puesto en su lugar. Quizás esto lo haga pensar un poco. Los dos hermanos se sentaron frente al lobo y acariciaron a los cachorros, que les mordían suavemente las piernas. «Qué linda es tu familia, lobo», dijo Benjamín cortésmente. «Quizás tú sepas algo más sobre la giganta jorobada. Imagino que fue ella quien nos atacó. Nos urge recuperar algo que robó». «No me extraña», repuso el lobo, «pues siempre está robando algo. Saquea los nidos de los pájaros y los esconde, los huevos o simplemente los rompe. También roba las manzanas del huerto de don Bartolo, el leñador, que tiene su cabaña al otro lado de la pradera, en las faldas de la montaña. Pero él es un hombre bondadoso, le deja robar, porque sus manzanos dan fruto en abundancia. Por eso él también permite que los pájaros picoteen sus manzanas, y las que ya no sirven las deja para abonar la tierra. Para leña solo corta de los árboles las ramas enfermas, decrépitas o las que han crecido defectuosamente. Con eso ayuda a que nuestro bosque sea espléndido. Vayan donde él, seguramente podrá informarlos de cosas que yo no sé». Dulce Comodín rebuznó, recordando a los niños que debían seguir el viaje. «Adiós, lobo», dijo Benjamín, «que nunca te falte la casa». «Adiós, adiós», respondió el lobo, «que tengan buena suerte y logren lo que buscan», y entró en el bosque seguido de su familia. Don Bartolo. Ambos hermanos montaron nuevamente sobre el burro, y este retomó su suave trote en las altas flores. A sus espaldas aún podía divisar a la
a la giganta, corriendo en dirección opuesta a la que tomaba el burriquito. Después de un rato vieron el techo rojo de una cabaña y una alta chimenea que humeaba alegre. Luego apareció la casa completa con sus muros de piedra. En la puerta, trozando leña, se encontraba un hombre bajo de mejillas rojas, con sus manzanas y anchas espaldas. Una barba corta y rizada le marcaba la redonda cara. Cuando vio a los niños le sonrió alegremente, mostrando sus dientes grandes y blancos. «Tengo la sensación de conocer a este señor», dijo Benjamín a su hermana. El hombre había dejado su tarea y esperaba que los niños se acercaran con expresión de franca alegría. «Buenas tardes, amigos», saludó Benjamín, apeándose del borrico. «Salud», replicó don Bartolo, sacudiendo la mano que le estiraba el niño. «Bienvenida, señorita», dijo luego, inclinándose muy serio frente a Elena. «¿En qué puedo servirlos?». Los niños sentían placer al ser tratados como personas mayores. «¿Podríamos descansar un rato en su casa? Acabamos de atravesar el bosque y estamos algo cansados». «Adelante, joven, por favor, señorita. Me siento honrado de recibirlos en mi casa», dijo don Bartolo, con un grueso vozarrón, abriendo la puerta. La cabaña se componía de una gran habitación, con piso de tablas y cielo de vigas. La parte baja, sus muros eran de piedra y el resto de troncos. Las ventanas no tenían vidrios, solo póstigos de madera con un gracioso corazón calado en cada hoja. El mobiliario, labrado en madera de nogal y encina, incluía una gran cama, ubicada en una esquina, con ricas mantas de luna torcida. Una chimenea de ladrillos servía a la vez de cocina, y sobre ella colgaban 2 cucharas de madera, cuyos mangos tallados representaban una flor. En el centro de una de estas flores, una cara risueña tenía las facciones de don Bartolo. En la otra cuchara, el centro de la flor estaba liso. «¿Por qué esta flor no tiene nada?», preguntó Elena. Don Bartolo se sentó en un taburete y encendió una pipa de cerámica. Sonriendo soñador, comenzó a hablar. «En esa flor tallaré el rostro de la mujer con que sueño. Ella es grande, bien rellena, alegre como yo, y sabe cocinar unos deliciosos pasteles de manzanas. Debe ser femenina, aunque sin remilgos, con el pelo anudado en una trenza de la cual yo pueda tirar cada vez que se porte mal, porque ella podrá tirar de mis barbas cuando se enoje conmigo. Cuando se rompa una olla, yo la repondré fabricando una nueva, con greda de la montaña. Nunca faltará nada, porque yo proveeré todo. Mi mujer no deberá ser muy dulce, porque será aburrido. Ella debe sorprenderme cada cierto tiempo para no aburrirme constantemente. No debe ser muy joven, porque yo no lo soy, o no nos entenderíamos. Si Dios nos bendice con hijos, nos reiremos juntos de sus travesuras. Yo le enseñaré, si es niño, a tallar, a cazar y a modelar la greda, y si es niña, ella le enseñará a preparar ricos pasteles, a mantener la casa hermosa, colocando flores y cortinas, y a trenzar su cabello con velloritas. Oh, seremos felices, muy felices». Don Bartolo se quedó con la mirada perdida y una sonrisa boba, como si viera su sueño dentro de las volutas de humo de su pipa. Los niños esperaron unos minutos. Luego Benjamín carraspeó. Don Bartolo despertó de su ensueño y se puso más colorado de lo que era naturalmente. «Perdonen, niños, es que en verdad estoy tan solo. Bien, ahora cuéntenme ustedes, ¿qué hacen por estos lados? Pero primero les serviré un poco de conejo asado y papas con mantequilla». Se sentaron a la gran mesa de madera y se sirvieron en platos de greda la sabrosa comida de don Bartolo. La verdad, reconoció Benjamín, es que estaba un poco hostigado de la leche condensada. Comieron con apetito. Las manzanas dulces y jugosas les parecieron las mejores que habían probado en su vida. Con sus barriguitas llenas, le fueron contando a don Bartolo la aventura desde su inicio, para terminar explicándole la necesidad urgente de recuperar la flauta. «Oh», dijo don Bartolo, «ese duende de la luna es gran amigo mío. No será fácil quitarle a esa vieja bruja la flauta. Una vez la seguí, sin que se diera cuenta, hasta su casa. Parece que además de todas sus fechorías, tiene encerrada a una niña, porque cuando me acerqué a la casa, oí que alguien cantaba con una linda voz, y luego oí el perfume
y olí el perfume de un pastel de manzanas. Debe tenerla muy bien escondida. Cierta vez salió hacia el bosque y olvidó echar candado a su puerta. Yo entré, pero en la casa parecía no haber nadie. Busqué por todas partes las habitaciones sin encontrar nada. Sin duda es una bribona y la tiene escondida en algún cuarto secreto. Quizás la haya robado. Cuando salí, ella venía de regreso y se me abalanzó furiosa con un garrote. Si no corro rápido, me habrá quebrado más de un hueso. La tarde caía y don Bartolo les ofreció que pasaran esa noche en su casa. Elena se acostó en la gran cama y Benjamín la cubrió con la manta deshilachada, explicándole a don Bartolo la protección que ella ejercía sobre su hermanita. Cuando la niña se durmió, Benjamín y el leñador siguieron conversando junto a la chimenea. Si cuando recuperes la flauta ya es tarde y su poder no es suficiente, te aconsejo que recurras a la hada Mazapán y a su servidora, la araña Cosquillona. ¿Quiénes son esos seres?, preguntó Benjamín. El hada Mazapán vive en el castillo que está en la cumbre de la montaña. El castillo está hecho de mazapán y por eso tiene ese aspecto tan curioso. Su servidora, la araña Cosquillona, se entretiene haciéndole cosquilla en la barriga a los niños pequeños cuando duermen. Esa es la razón por qué se ríen, aunque los papás piensan que están soñando con los angelitos, pero no siempre es así. Puede ser Cosquillona, que pasea sus patas de dedos por aquí y por allá. El hada Mazapán es, yo diría, la esencia de la alegría. Cuando corto leña o hago mis cerámicas, ella me inspira canciones. Algunas veces la he visto. ¿Te has fijado lo hermosa que es la cara de la gente cuando está alegre? Esa expresión, la del hada Mazapán. Las gentes adultas o niños son socorridos por Mazapán y Cosquillona cuando están en dificultades. Hasta las personas más serias e importantes son visitadas a veces por estas juguetonas, lo cual les facilita sus tareas. De vez en cuando Cosquillona se ensaña con los más serios. Eso creen que reír o bromear les resta importancia ante los demás. Cosquillona salta sobre sus barrigas en el momento que ellos creen menos oportuno, produciéndole ataques de risa que no pueden controlar. Don Bartolo y Benjamín pasaron así gran parte de la noche, conversando a la luz de las brasas que se consumían en la chimenea. El leñador acabó por quedarse profundamente dormido, con la pipa entre las manos. Benjamín le cubrió las piernas con una manta y luego se acostó al lado de Elena, que dormía profundamente. Cuando la habitación quedó totalmente a oscuras, el duende de la luna entró montado en el rayo de plata dulce que se colgaba por el póstigo. «Duerme tranquilo, Benjamín», dijo con voz suave y extrañamente grave. «Yo estoy siempre con ustedes». La sorpresa. Apenas habían empezado a cantar los pájaros cuando don Bartolo despertó a los niños. Les tenía ya servido el desayuno: chocolate con leche y pan recién horneado, crujiente y sabroso. En una palangana con agua fría, Elena se lavó bien la cara, el cuello y las orejas. Benjamín se negaba a levantarse, pues todavía estaba soñoliento con la vigilia de la noche. Don Bartolo sacudió al niño. «Arriba, arriba, joven. Tienes mucho trabajo por delante. Si quieres trasnochar como los mayores, tienes que saber levantarte a pesar del sueño. Tu hermanita está en peligro y debemos ayudarla». El recuerdo de Elena terminó de despertar a Benjamín, que se levantó de un salto y trató de reconocer el lugar en que se encontraban. Rápidamente se dirigió a la palangana y se echó agua por toda la cabeza. Después se peinó y trenzó el pelo a su hermanita. «Pero si parecen unos soles», exclamó don Bartolo al verlos desayunando tan arreglados. Listo para enfrentar el día, don Bartolo analizó la situación. «Bien, muchachos, he decidido acompañarle hasta la guarida de esa bruja jorobada. Aunque va contra mis principios, luchar contra una mujer esta no puede considerarse del todo como tal, y ello tranquiliza mi conciencia. No vaya a ocurrir que unos pequeñines como ustedes terminen en la olla de esa ogresa. Con que andando pues ya tengo preparada una alforja con víveres y una botija de agua fresca». Don Bartolo trancó la puerta de su cabaña y partieron bordeando la falda de la montaña. Casi una hora de camino les llevó a encontrar el angosto sendero que serpenteando subía más allá del primer contrafuerte. Benjamín se apeó del burrito para caminar al lado de don Bartolo y aliviar la marcha del animal.
Por más que intentó animar a Elena, ésta iba pensando y a cada rato se quejaba de una u otra cosa. Una mariposa blanca revoloteó un rato alrededor de la niña y luego se posó en la punta de su nariz. Esto la hizo reír y la alegría iluminó su carita. ¿Ves?, dijo don Bartolo a Benjamín. Ahí tienes al hada Mazapán ayudando a Elena. Será nuestra gran aliada en esta empresa. A medida que subía a la montaña, el terreno se hacía áspero, seco, y los pastos amarillos crecían profundamente, abundantes en pinchos, que se adherían a los pantalones de Benjamín. La pendiente se empinaba tan escabrosa que hasta los cascos de Dulce Comodín resbalaron en más de una oportunidad. El sendero se angostaba, bordeando la montaña, y por la orilla exterior se inclinaba peligrosamente sobre un barranco erizado de cactus. Por fin, tras una curva cerrada, el camino se abrió como una plataforma y ahí, en medio cortándolo, vieron la casa de la gigante jorobada. Era una casita de 2 pisos, de piedra, con un techo de paja que llegaba hasta el suelo. En uno de sus costados, la chimenea no humeaba en ese momento. Apenas alcanzaron a dar 2 pasos cuando la puerta de madera se abrió de golpe y como una tromba emergió una mujerona, blandiendo un garrote. Avanzó a la carga unos cuantos pasos, pero frenó en seco al ver a Dulce Comodín. Entonces, más rápido de lo que había salido, volvió a entrar y cerró la puerta de golpe. Luego asomó la cabeza por una ventana del piso y alto y aulló: «Váyanse, malvados, váyanse de aquí, o les echaré encima el panal de abejas». Don Bartolo tranquilizó a los niños. «Además, es mentirosa, la muy bribona. No tiene ningún panal de abejas». Caminó hasta abajo la ventana y gritó: «A ver, bruja, devuelve lo que has robado, que a ti no te sirve de nada». Como respuesta, recibió un chorro de agua sobre la cabeza. «Vieja condenada, ya te arrancaré el moño de tu cabezota». La verdad es que don Bartolo no se imaginaba cómo podría cumplir sus amenazas si la giganta se atrincheraba en su casa. De pronto le llegó una manzana podrida que le hizo volar el sombrero. «Y además usa mis manzanas como proyectiles en mi contra». Don Bartolo saltaba de ira. Sin duda el hada Mazapán se hizo presente, porque los niños se echaron a reír y don Bartolo se contagió con ellos, sujetándose la barriga de risa. «¡Ay, cosquillona, déjame ya!». Reía tanto don Bartolo. La giganta no estaba acostumbrada a escuchar risas y miraba entre sorprendida y enojada desde su observatorio. «¡Bah!», dijo sacando la lengua lo más larga que pudo. Una mosca fue absorbida por el negro vacío de su garganta. Esto le produjo un ataque de tos. Desapareció en el interior para luego salir corriendo en dirección al pozo, detrás de la casa. Se hizo un largo silencio. De pronto escucharon un alarido y el ruido de algo pesado chocando con el agua. «¡Vamos, vamos!», gritó don Bartolo. «La bribona se ha caído y no quiero que se ahogue sin que nos diga dónde escondió la flauta». Asomándose sobre la boca del pozo, gritó: «¿Viste lo que te pasó por rabiosa y acelerada? ¿Y ahora nos devolverás la flauta?». «Glu, glu, 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 glu. No, glu, glu, glu», fue la respuesta. «Pues ahógate». «Glu, glu, 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 glu». «No», anuló la voz desde el fondo. «¿No las devolverás?». «Glu, glu, glu, glu». «Bueno, sujétate del balde, nosotros te izaremos». Con ayuda de Benjamín comenzaron a dar vuelta a la roldana del pozo hasta que asomó el moño más ladeado que nunca por el peso del agua. Don Bartolo enganchó la manivela para ayudar a la gigante a salir. Nada más cómico y lamentable que la figura de la mujer sentada sobre el balde y con un sapito instalado en la cabeza. El animalito le saltó a la nariz y luego se le metió por el escote. La giganta se reía por primera vez, quizás después de cuánto tiempo. Sudorosos y jadeantes por el esfuerzo, don Bartolo y Benjamín miraban sorprendidos a la giganta. Esta corría de allá para acá, totalmente derecha, sin joroba, haciendo una figura realmente impresionante. «Vaya, vaya», murmuró don Bartolo, «no está del todo mal esta muchacha». En una de las carreras, la giganta pasó por el lado de don Bartolo, que la sujetó de un brazo, le metió la mano en el escote y agarró al sapito
lanzándolo de vuelta al agua. La mujer, con el moño deshecho y toda mojada, estaba demasiado humillada como para mirar de frente. Gruesos lagrimones rodearon por sus mejillas. Don Bartolo y Benjamín tuvieron la impresión de estar mirando a una niña. Luego de un rato durante el cual don Bartolo carraspeó, tosió y farfulló algunas palabras de consuelo, Benjamín optó por acercarse y le tendió una mano. Buenas tardes, señora. Permítame presentarme. Soy Benjamín y este es el señor don Bartolo, leñador y alfarero de oficio. A pesar de las circunstancias desagradables en que nos hemos conocido, estoy contento de poder acercarme a usted para conversar sobre un importante asunto. Sabemos que está en sus manos solucionarlo. Benjamín estaba encantado con sus discursos. Nunca se había expresado tan larga y correctamente. Don Bartolo metía y sacaba nervioso las manos de sus bolsillos. La giganta sorbió sus lágrimas y secó las mejillas bastante rosadas y tersas, pues con el chapuzón había quedado limpia, pero daba la impresión de estar sin habla. Se mantenía inmóvil, con los brazos colgando a los costados, y miraba el suelo moviendo un pie hacia adelante y hacia atrás. En ese momento Elena apareció con un ramillete de campánulas azules y los puso en las manos de la giganta. Señora giganta, acepte por favor estas flores, dijo con su voz muy dulce, y besó el dedo meñique de la mujer, empinándose en las puntas de los pies para alcanzarlo. La giganta cogió torpemente el ramo de flores, abriendo tanto los ojos por la sorpresa y por el desconcierto que todos pudieron verlos. Eran azules y luminosos como las mismas campánulas. Luego temerosa acarició la cabeza de Elena y esbozó una sonrisa. «Oh, mazapán, mazapán, qué poderoso eres», murmuró don Bartolo, contemplando extasiado a la giganta. Nuevamente Elena habló. «Señora, sería bueno que cambiara sus ropas. Con estas mojadas se va a resfriar». Muy seria, con una pequeña mamá, tomó de la mano a la enorme mujer y la encaminó hacia la casa. Don Bartolo y Benjamín le quedaron mirando, cansados y felices. «Bueno, muchacho, a decir verdad nunca me imaginé que esto terminara tan bien, pero ya te lo había dicho, el hada Mazapán es una gran aliada». «Carambolas, qué manera de transformar a esa mujer. Casi diría que es bonita. Quizás sepa cocinar, o tal vez no». Sumido en sus conjeturas, don Bartolo echó a caminar. Rumbo a la casa de Benjamín le seguía. Cuando entraron, la sorpresa de ambos no tuvo límites. Sentada en una banqueta estaba la giganta, y detrás, sobre un taburete, Elena. Le trenzaba el pelo insertando en él pequeñas campánulas. Un antiguo vestido con volantes en los puños y cuello cubría la figura de la mujer, ahora erguida y majestuosa. Ruborizada bajó los ojos al ver entrar al leñador. Este se puso turnio, sintiéndose que el corazón se le escapaba del pecho. Elena y Benjamín se guiñaron un ojo. Después, mientras los dos hermanos arreglaban la sala, don Bartolo fue en busca de leños al monte, mientras la gigante lavaba montones de ollas y platos sucios. Volaron las telas de araña de los muros. El piso quedó barrido y en menos tiempo del que pensaban, la casita estuvo limpia y arreglada. La gigante se encerró durante una hora en la cocina. Cuando salió, llevaba en sus manos un gran pastel de manzanas. Don Bartolo cayó de espaldas, sin conocimiento. La triste historia de Mildred. Después de haber reanimado al leñador, se sentaron todos ante la mesa, exquisitamente puesta con manteles de hilo bordado, cubiertos de plata y copas de cristal. Ante tanto esplendor, nuestros amigos no se atrevían a tratar de señora giganta a la dueña de casa, solo le llamaban señora, pero ella les solucionó esta dificultad, contándoles su historia. Cuando nací, comenzó a decir tímidamente, mis padres me llamaron Mildred. Yo era una pequeña niña de dulces bucles rubios y ojos azules, pero cuando cumplí los 12 años comencé a crecer más que los otros niños y a los 15 alcancé la estatura que ahora tengo.
Desde ese momento dejaron de llamarme por mi nombre y me apodaron la giganta. Solo mis padres seguían llamándome Mildred, lo que causaba gran risa a los que nos rodeaban. ¿Cómo llamarte, Mildred?, me decían. Ese nombre corresponde a una criatura dulce y pequeñita, toda femineidad. En cambio tú pareces un camello. Tanto se reían de mi tamaño, que comencé a inclinarme tratando de disimular los centímetros que me sobraban. Cuando murieron mis padres y quedé sola, se ensañaron conmigo. Una vecina me llevó a su casa con el pretexto de cuidarme, pero me encargó los trabajos más pesados porque yo era grande y fuerte. Me cambió los lindos vestidos que me había hecho mi madre por unos delantales que parecían sacos. El día entero cortaba leña, acarreaba baldes de agua y cargaba sacos de papa. Lo peor era cuando me enviaba al mercado. Tanto ida y de vuelta, debía soportar las burlas y golpes de muchachos y niñas que me perseguían sin que nadie me defendiera. Un día uno de ellos me lanzó una piedra a la cabeza y la sangre me corrió sobre la cara y el cuello. El dolor y la ira me cegaron. Por primera vez usé mi fuerza contra alguien. Agarré al miserable por el cuello, lo levanté contra si fuera una pluma y lo arrojé sobre sus compañeros. Estos huyeron despavoridos y me acusaron a sus padres, los que le exigieron al alcalde un castigo ejemplar. Para entonces la mujer que me tenía en custodia me castigaba duro, pues decía que dado mi tamaño debía pegarme el doble de lo acostumbrado. Cualquier cosa era más digna de respeto y cariño que yo. Comencé a odiar las flores, a los animales. Sentía envidia de no ser una de ellos. Una noche tomé el baúl en que me guardaba lo que quedaba de mi casa, pero se lo había apropiado aquella mujer. Lo cargué a mis espaldas y huí del pueblo. Esta casa en la que estamos la construyó mi padre y veníamos aquí de paseo. En ese entonces era linda, con un bello jardín, pero desde la muerte de mi padre nadie había vuelto y afortunadamente se habían olvidado de su existencia. Yo, consciente ya de mi enorme fuerza, me divertía mucho asustando a quienes se cruzaran en mi camino. Era delicioso no ser yo la que huía y producir espanto en lugar de burlas. Desgraciadamente acumulé tanto rencor como un pozo sin fondo. Cada vez quería hacer más daño para sentirme satisfecha. Cuando encontré el huerto de manzanas de don Bartolo, la gigante se ruborizó y bajó los ojos. Pensó por un momento pedirle algunas, pero luego tuve miedo. Quizás me echaría a los perros o me daría con la puerta en las narices, por lo que preferí robarlas, con la seguridad de que podía darle unos manotazos si llegaba a descubrirme. Don Bartolo le interrumpió. «Te equivocas, muchacha», afirmó. «Yo te veía robar, pero te dejaba hacerlo, porque sentía miedo, pues mi oficio es de hombres rudos, sino porque me parecías una vieja jorobada y me dabas lástima. Si te hubiera visto como ahora te veo, te habría zarandeado de tu linda trenza y te habría dado unas palmadas en ese trasero gordo que tú tienes». Mildred repuso toda coqueta y nerviosa. «Y yo le habría tirado de las barbas, Bartolo». El leñador zapateaba de gusto. «Oh, es perfecta, es perfecta». «Con las primeras manzanas que robé», dijo Mildred, «solo pensé en hacer pastel de manzanas, tal como me enseñó mi buena madre. Mientras las cocinaba me sentí feliz, pues me pareció estar aquí con mis padres. Cuando el pastel estuvo listo lo traje al comedor y me encontré sola. No había nadie para compartir mi obra. Me sentí más desdichada que nunca y nuevamente me invadió el rencor y el odio contra todo». Don Bartolo se tiraba los pelos de la barba. «Oh, muchacha», exclamó, «si hubieras salido en ese momento me habrías encontrado muy dispuesto a ser tu invitado. Yo le seguí hasta acá y pensé que tenías una niña encerrada y que era ella quien cantaba al cocinar. Desdichada equivocación que nos ha hecho perder el tiempo». El leñador no pudo resistir más sus impulsos. «Mildred, mujer maravillosa», dijo arrodillándose ante ella, «¿deseas compartir conmigo tus pasteles? A mi lado estarías protegida y nadie se atrevería a encontrarte fea ni ridícula. Eres la compañera que tanto he anhelado. Mi cabaña será tu palacio y en ella serás la reina. Yo tiraré de tu trenza y tú de mis barbas cuando riñamos.
¿Aceptas, hermosa mía? Las mejillas de Mildred parecían dos rojos amapolas. ¿Podría responderle más tarde, Bartolo? Estoy no sé cómo decirlo, tan confusa. Benjamín le ayudó rogándole que continuara con su historia mientras don Bartolo se acomodaba nuevamente en su taburete. Mildred continuó. Yo conocía la existencia del duende de la luna. Mientras mis padres vivieron, nunca sufrí una pena profunda. El amor que me tenían lo suavizaba todo. Las burlas que me hacían no pasaban la puerta de mi casa. Adentro todo era paz, hasta que llegó el horrible día en que seguí sus cuerpos hasta el cementerio, y la tierra fue cayendo, palada tras palada, cubriéndole para siempre. Esa noche la soledad se llenó de murmullos que me los recordaban. Eran sus ausencias que llegaban para apoderarse de tu corazón, gritó Benjamín, interrumpiéndole a Mildred, que lloraba. Esa noche, continuó ella, sentí por primera vez el dolor, al que solo el sueño concede una tregua. Entonces apareció el duende en un rayo de luna que caía a los pies de mi cama y comenzó a tocar una melodía tan dulce y milagrosa que parecía como si una mano bondadosa como la de mi madre limpiaba mi alma de su pena. Y dormí. Durante mucho tiempo el duende me visitaba todas las noches, y aunque yo estuviera molida de fatigas y malos tratos, lograba conciliar el sueño en paz con la vida. Sin embargo, poco a poco la humillación, la falta de amor y los abusos fueron sembrando en mi corazón rencor y odio. Entonces quedé realmente sola. Ya no lograba ver al duende con claridad, y la melodía de su flauta se fue fumando junto con su imagen. Eso aumentó mi angustia, y empecé también a sentir rabia hacia el duende. Cuando huí del pueblo y me instalé en esa casa, juré que le robaría la flauta. Mi intención, más que hacer sufrir al duende, era poder tocar su flauta cuando yo quisiera. Una noche en que regresaba contenta con un saco lleno de rojas manzanas, bueno, Bartolo, yo no caben excusas de mi parte, lo vi rebosamente y le arrebaté la flauta. Ay, chiquita, pobrecita Elena, dijo mirando a la niña, ¿qué no daría yo por retroceder en el tiempo y borrar el daño que le hice? Mildred volvió a llorar y nada trató de consolarla. Todos sabían que el llanto que viene de la comprensión de los errores es agua bendita que cura las llagas. Después de un rato, Elena sacó su pañuelito y se lo ofreció. Mildred se sonó con estrépito y luego los miró uno por uno. No encontró en ellos ninguna expresión de reproche. Don Bartolo acercó su taburete a ella y le habló tomándole las manos. Mi pobre niña, se acaban las penas. Yo tallaré, si tú lo quieres, tu rostro en mi otra cuchara de madera. Todas las acciones de una vida nueva borrarán los errores del pasado y todos aprenderán a amarte. ¿Puedes creerme, Mildred? Ella vio tal seguridad en la expresión suplicante de don Bartolo que no pudo no creerle y reclinó dulcemente la cabeza en el hombro del rudo leñador. Aquella noche el duende de la luna encontró su flauta sobre la mesa junto a la ventana abierta. En busca de mazapán. Elena despertó con el canto de los pájaros y saltó de la cama deseosa de salir a jugar. Era evidente que el duende había tocado para ella durante toda la noche. Bajó el primer piso en calzoncito y corpiño. Allí estaba la ex giganta Mildred, preparando un rico desayuno. Radiante de felicidad, cogió a la niña entre sus grandes brazos y subió a vestirla y peinarla. Los ronquidos de don Bartolo y de Benjamín resonaban estrepitosos. Cuando finalmente ambos despertaron, la mesa para el desayuno estaba lista. Bien, dijo don Bartolo, poniéndose grave, aunque las cosas van por buen camino, todavía no hemos logrado lo principal, sanar para siempre a Elena. Mildred, dueña mía, yo acompañaré a estos niños hasta el castillo de Mazapán.
tú cuidarás entre tanto de esta casa, y cuando regresemos quiero verte tan hermosa como estás ahora. Comenzaron así los preparativos del viaje. Don Bartolo llenó una botija con agua del pozo y en la mochila pusieron una hogaza de pan amasado por Mildred. Este pan está hecho con tanto amor que cada pedazo sería un banquete, decía don Bartolo, y guiñaba el ojo a Mildred. Como tenemos un largo camino de ascenso hasta el castillo, solo llevaremos lo indispensable. Elena, cómodamente instalada sobre dulce comodín, se despidió de Mildred, dándole un beso en la nariz. Esto les divirtió mucho porque habían descubierto que cada vez que algo presionaba la nariz de Mildred, ésta no podía evitar que se le moviera la punta en redondo. Así, entre risas y bromas, partió el pequeño grupo. Una mariposa blanca revoloteaba alrededor de ellos, parándose indistintamente sobre sus cabezas y sobre las crines del borrico. Elena cantó una canción con voz más, con su vocecita alegre. De noche aparece el 4, un duendecito lunero. Le sigue el número 5, que es un recién caballero. La mariposa que ahí veis dibuja el número 6. Y en tanto, grata compañía, al castillo llegaremos cuando se termine el día. A medida que subían el sendero, se iba cayendo y se iba haciendo más estrecho y tortuoso. Ya no se veían dedales de oro, ni siquiera abrojos. Las piedras casi no se distinguían de la tierra tan seca, árida y agrietada en la gran montaña. ¿Por qué la hada Mazapana escogió la cumbre de esta montaña para construir su castillo?, preguntó Benjamín, tratando de resbalar hacia el abismo que se abría al borde del sendero. Don Bartolo, sudoroso, tanteaba con su bastón antes de dar cada paso. Sin detenerse, respondió: es la prueba que ella pone a los que desean conocerla. Quienes lo consiguen pueden ser felices donde quiera que se encuentren. Una mesa de nubes ocultaba el sol, ni siquiera se distinguía ya el sendero. La mariposa se posó sobre la cabeza del dulce comodín. Don Bartolo dejó entonces que el burrito pasara adelante y él se agarró de la cola, tomando de la mano a Benjamín. Ahora, dijo, solo nos queda seguir a este borriquillo. Sujétate firme de mi manto y no te sueltes. Sé que lo que viene es terrible. No debemos tener miedo, mejor dicho, no debemos dejarnos llevar por el miedo, porque entonces estamos perdidos. El leñador no había aún terminado de hablar cuando una ráfaga de viento frío y denso se abalanzó sobre el grupo. Como un enorme cuerpo ululante de fuerza avallazadora, el viento los empujaba, penetrándole hasta los huesos. En un momento don Bartolo se encontró pataleando en el aire y tuvo que aferrarse con fuerza a la cola del burro, que seguía lentamente su camino. La mano que sujetaba a Benjamín parecía una batidora que se agitaba en todas direcciones. Quién sabe cuánto tiempo duró la acometida de este viento enorme, pero se les hizo una eternidad y de pronto pasó. Don Bartolo, entumecido, seguía asido a la mano del niño y a la cola del burro, con los ojos cerrados y la boca apretada. Una leve patada de dulce comodín lo hizo reaccionar. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la delgada figura de Elena, con el trasero parado y la cabeza enterrada en el cuello del borrico. Benjamín, a su vez, estaba lacio y tenía una expresión de inmensa felicidad. Benjamín, llamó el leñador, palmoteándole la cara al niño, pero no reaccionó. Don Bartolo corrió hasta el burro. En ese momento, Elena se apeaba del animal con la mariposa posada en su cabeza. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó don Bartolo ansiosamente. ¿Qué pasó, don Bartolo? ¿Qué tiene Benjamín? Don Bartolo parecía realmente preocupado. Elena se inclinó sobre su hermano y le acarició una mejilla. La mariposa revoloteó un momento junto a la oreja de la niña. Elena sonrió maliciosa y miró a don Bartolo. ¿Quién ve algo divertido, don Bartolo? Mire, solo son 2 de mis dedos.
Alzando entonces sus dos dedos índices, inició con ello una danza alrededor del cuerpo del niño, mientras decía: tiki tiki ti, tiki tin tin, despierta Benjamín. Elena acercaba poco a poco ambos dedos a las costillas de su hermanito, estirándolos y enroscándolos como si fueran pequeños gusanos. Finalmente, y a recorrer con ellos el cuerpo del niño, Benjamín estalló de pronto en risa y se enderezó como un resorte. Listo, dijo Elena, muy ufana, y aprovechó de hacer un poco más de cosquilla a su hermano, que se retorcía de risa. El sol se había vuelto radiante y iluminaba un paisaje maravilloso. Las planicies que se perdían en el horizonte, los ríos y los bosques, los pequeños poblados, todo tenía ahora los colores más espléndidos. Desde ese momento, niños han adquirido el don de ver las cosas tal como realmente son, dijo don Bartolo, emocionado. Hace muchos años, cuando yo era un niño como ustedes, llegué hasta acá. Ya no recuerdo por qué vine, con qué, por qué. Me sentía muy solo y decidí hacerme ermitaño. ¿Sabes qué fue lo que se me concedió a mí? Pues no estar nunca solo. Desde entonces comencé a sentir la vida que anima a cada piedra y a cada planta. Todo lo que mis manos hacían se transformaban en algo vivo, lleno de voluntad de servir. Cuando necesitaba cortar un árbol, escuchaba al que me llamaba y me decía dónde debía golpear con mi hacha para no hacerle daño. Y cuando quería cazar un conejo, elegía al que corría diciendo: corro porque no puedo dejar de hacerlo, pero ya he tenido muchos hijos, he comido ricos pastos y la lluvia ha perfumado la tierra donde cavé mi madriguera. Ya estoy cansado y no te será difícil alcanzarme. Por eso estaba tan rico el conejo que comimos en su casa, don Bartolo, preguntó Elena, con las mejillas encendidas. Así es, repuso don Bartolo. ¿Sabes qué voy a hacer cuando vuelva con mi dama a nuestra cabaña en el valle? Voy a tallar su rostro en la otra cuchara de madera. Esta será la cuchara para revolver la olla de las mermeladas. La que tiene mi rostro envolverá la olla del guisado. Dulce comodín, resopló. El camino había terminado y ya se encontraban en esa inmensa pradera de dedales de oro, recortado como las nubes. Se alzaba un castillo iluminado por la púrpura, el violeta y el naranja del sol corpuscular. Las mariposas blancas revoloteaban, invitándolos. Los viajeros la siguieron a través de la pradera hasta las puertas mismas del castillo, que abrieron de par en par. El hada Mazapán. Cuando traspasaron las puertas del castillo, una multitud de pequeños seres lo rodearon. Les daban la bienvenida en un delicado torbellino como el que deshoja los pétalos de las manzanas floridos al final de la primavera. Eran seres extraños, maravillosos, que irradiaban luces tornasoladas. Algunas parecían flores, otros pequeños insectos. Todos tenían alguna característica que producía risa, pero no la risa burlona, sino la que producen los hechos graciosos que se viven en un sueño. La más entusiasta de todos era una flor. Su nariz se transformaba en un suspiro azul, a través del cual salía su voz anunciando alegremente: ya llegaron. De pronto la mariposa blanca que les había precedido se detuvo un instante en el aire. Luego sus alas se extendieron y agrandaron para transformarse después en una hermosa mujer. «Mamá, mamá», exclamaron Elena y Benjamín. «Mildred», susurró don Bartolo, «yo soy lo que ustedes más aman, soy la que más anhelan ver, soy el hada Mazapán», dijo la bella aparición. Tras un gesto de sus manos, comenzó a sonar una música tan hermosa que traspasaba el corazón y hacía brotar en cada uno como una fuente un sentimiento de amor ilimitado por todo, por todos y por cada cosa. Cuando terminó la melodía, don Bartolo y los niños encontraron abrazados. Esto los hizo nuevamente reír con ganas. Observaron entonces que estaban dentro de un jardín sin límites. Tampoco se veían los muros del castillo, y entre los árboles y arbustos crecían flores de todas las especies.
Todo susurraba misteriosamente y los niños comprendieron que lo que don Bartolo había querido decirles después que atravesaron el gran viento helado. Ahora, y mientras tanto Elena escuchaba un cuento que le contaba un conejito muy nervioso, Benjamín y don Bartolo se sentaron sobre la hierba junto a la hada Mazapán para explicarle el problema de la niña. Lo que más tranquilizó a Benjamín fue que, a pesar de la expresión grave con que la dama escuchaba la historia, ella irradiaba la sensación de que nadie era terrible, que todo tenía una solución, que en buenas cuentas todo era como tenía que ser. Una vez que Benjamín hubo terminado su relación, el hada Mazapán habló. La única forma, dijo serenamente, como Elena pueda liberarse de la ausencia de su mamá, es que vayan al bosque helado, donde habitan las ausencias. Es peligroso, porque las ausencias tratan de aprisionar allí a todos quienes se les acercan. El arma terrible que ellos manejan es la tristeza. La tristeza termina por congelar el alma y queda allí aprisionada. Afortunadamente ustedes llegaron a mi reino y conservarán para siempre, donde quieren que estén. En el viaje al bosque helado deberán ir solos. La misión de don Bartolo era conducirlos únicamente hasta allá. Su presencia en el bosque helado sería inútil, incluso perturbadora, pero no te sientas afligido, Benjamín, porque ahora seré yo quien les acompañaré. No hay camino que lleve al bosque helado. Para que puedan llegar allá, yo seré el puente y ustedes caminarán sobre mí. Por ahora descansarán aquí. Cuando llegue el momento de partir, dijo mirando a Benjamín, tú lo vas a saber sin que nadie te lo diga, solamente observa. Mientras terminaba de hablar, su figura se iba diluyendo en el paisaje. Benjamín miró a don Bartolo y en sus ojos vio la mirada del hada Mazapán. Bueno, muchacho, mientras estemos aquí podré enseñarte muchas cosas. Primero que todo aprenderás a oír. Elena no ha perdido el tiempo y ahora está escuchando la historia del zorzal. ¿Por qué ha desaparecido el castillo?, preguntó Benjamín. Porque ahora estamos en su interior y en su interior no hay límites. Desde afuera nosotros vemos las cosas de una sola forma. Ya ves que para mí el hada Mazapán tiene el aspecto de Mildred y para ustedes el de vuestra madre. Mazapán no es un mismo tiempo Mildred y su mamá. No trates de entenderlo, solamente vívelo y así estarás siempre adentro. ¿Comprendes, muchacho? Pero Benjamín ya estaba absorto, escuchando lo que susurraba un laurel. Así pasó el tiempo, hasta el día en que Benjamín divisó por entre las copas de los árboles un arco iris y sintió la urgencia de correr hasta donde nacía. Llegó a un claro del bosque, junto a una inmensa roca de cuya cima agrietada fluía un manantial. El agua rebosaba sobre las piedras y su espuma formaba el arco iris. «¡Es el puente, Elena!», gritó Benjamín. Don Bartolo miró y traía a la niña de una mano y con la otra conducía a Dulce Comodín. «Bien, muchachos», dijo el leñador, «aquí nos separaremos. No tengo miedo, Mazapán está con ustedes. Cuando hayan cruzado el puente, cuida que Elena se dirige y se abriga con la manta para que el frío del bosque helado no se le tome un resfrío de su corazón. Eso facilitará las cosas. Ya nos volveremos a encontrar y tendremos muchos que contarnos». Benjamín, emocionado, estrechó la mano de don Bartolo. «Hasta pronto, amigo, y gracias por tu ayuda. Si no hubiese sido por la araña cosquillona siempre presente donde se encuentra el hada Mazapán, don Bartolo, Benjamín y Elena se habrían puesto a llorar». Elena se abrazó fuertemente al cuello del leñador y le dio unos besos rituales. Esto es el primero en la mejilla izquierda, luego en la derecha, en la frente, en la nariz y en la barbilla. Después sacó de su bolsillo una bolsa de pelo trenzado y le dijo: «Llévate este recuerdo a Mildred. Adentro están las flores azules más chiquitas y perfumadas que encontré. Cuando prepare pastel de manzana, dile que le pongas algunas
Con esto se acordarán de nosotros y sabrán cómo estamos. Señorita, respondió don Bartolo muy solemnemente, es un presente que formará parte de los tesoros patrimoniales de nuestro hogar. Hago fe de la alegría que tendrá mi dueña al recibir tan precioso obsequio, y le auguro al mundo que cuando ustedes terminen su aventura habrá nacido una verdadera amiga. Monten ahora sobre Dulce Comodín, porque ya Cosquillona no está recorriendo la barriga. Con ambos hermanos sobre el lomo y el borriquito echó a trotar. Pronto trepaba por el puente de colores, cuando Elena volvió la cabeza para decir nuevamente adiós a don Bartolo. Solo vio la espuma multicolor de donde nace el arco iris. El bosque helado. Si hay una experiencia sublime en este mundo, es caminar sobre un arco iris. Es algo indescriptible, tanto que para imaginárselo hay que pensar en los colores. Llegan a tener perfumes, sonidos, texturas, burbujitas azules como el color de las violetas, temblorcillos rojos como el sonido de un clarinete, tenor inefable. Cada uno tiene que imaginárselo por sí mismo. Es un asombro y un vahido, un vértigo y una felicidad. Las pisadas de Dulce Comodín no se escuchaban mientras se deslizaban sobre la espuma de colores. De pronto el maravilloso puente comenzó a descender lentamente. Poco a poco los colores fueron palideciendo, volviéndose silenciosos, impalpables, enfriándose. La marcha de Dulce Comodín se fue haciendo resbalosa, veloz, como si en sus cascos llevase patines. Bajaron así cada vez más rápido, sintiendo mayor frío y desazón, hasta llegar a la ribera de un río caudaloso, en el que flotaban grandes témpanos de hielo. Benjamín se sintió inquieto. Apeándose del borrico, abrigó bien a su hermanita con la manta. Los colores encendidos habían desaparecido de las mejillas de Elena, y su mirada reflejaba nuevamente la tristeza profunda de cuando habían migrado su aventura. Frente a ellos se alzaba un murallón de árboles escuálidos, grises y negros, como si alguna vez el bosque se hubiera incendiado y luego petrificado. No crecía ninguna hierba alguna y el suelo era cenajoso. La inquietud de Benjamín aumentó. Se daba cuenta de que tenía miedo. Espolió a Dulce Comodín, que por segunda vez se refacaba y no tenía la menor intención de dar un paso más. Desesperado, Benjamín miró hacia atrás con la esperanza de regresar al arco iris, pero el puente había desaparecido y solo corría ancho y silencioso el río de aguas casi negras y témpanos flotantes. Aquí no hay fe, no hay esperanza, solo tristeza, pensó Benjamín, y se puso a llorar. Estaba solo, terriblemente solo, con su hermanita tan pequeña y cuya salvación dependía de él. Recordó las últimas palabras de don Bartolo: no tengas miedo, Mazapán está con ustedes. Entre lágrimas, Benjamín miró a su alrededor buscando alguna señal que le indicara la presencia del hada. Divisó un sauce inclinado sobre las aguas del río. Junto a su tronco había un bulto. El niño se acercó y sintió un escalofrío de horror y asco al ver que se trataba de un perro muerto. Regresó corriendo al lado de su hermana. Elena seguía montada sobre Dulce Comodín, envuelta en la vieja manta, con la cabeza inclinada hacia un lado, la mirada perdida y un gesto de amarga resignación en sus labios. Esta visión le produjo un remecimiento interno. Fue como una oleada de calor que brotó impetuosamente de su corazón y le recorrió hasta las puntas de sus cabellos. No, gritó con fuerza, no se apoderarán de ella, aquí mando yo. En ese momento vio frente a él algo que no había visto momentos antes. Un camino se introducía en el bosque y entre sus árboles había nieve sucia que parecía estar derritiéndose. Benjamín tomó de las riendas a Dulce Comodín y penetró lentamente por el ancho sendero que se perdía en el bosque. Su miedo había desaparecido. Ahora sentía una firme determinación llegar hasta donde tenía que llegar y hacer lo que debía hacer, aunque no sabía aún dónde iba ni qué quería. A medida que se acercaba a un recodo del sendero,
La nieve se hacía más espesa y el aire la helaba las manos y la nariz. De pronto se detuvo. Unas carcajadas estridentes se escuchaban entre los árboles. Era un remedio de la verdadera risa. Súbitamente aparecieron marchando, una detrás de otra, 3 pequeñas figuras envueltas en negros andrajos. Podrían haber sido 3 niñas, pero tenían la fealdad contratecha de algunas mujeres que habían visto en una salida a la calle muy pobre cerca del mercado. Detrás de ella, arrastrándola con un largo báculo, venía una mujer alta y flaca, de nariz aguzada y ojos viscos, malignamente risueños. Se detuvieron frente a los niños. Los 3 pequeños harapientas se empujaban pellizcándose y arañándose mientras trataban de lanzarse sobre los niños. Se retorcían agrediéndose entre ellas, aullando de risa. La mujer alta blandó al palo sobre las 3 pequeñas arpías y éstas se quedaron quietas. Luego miró fijamente a Benjamín. «Quítale la manta a tu hermana», ordenó, mientras sus ojillos se juntaban como 2 negras piedras para llegar al corazón del niño. Benjamín le sostuvo la mirada sin pestañear, escudriñaba atentamente la cara de la mujer. «Saca esa manta y déjame a la niña», insistió la mujer, desesperada. Benjamín sintió su propia voz alta y poderosa. «Soy el hijo del rey». La mujer y sus 3 retoños se encogieron, lanzando un alarido. Enseguida, enderezándose, se alzaron nuevamente, la más alta siempre atrás, y reiniciaron la marcha. La mujer gritaba frases desafiantes, desarticuladas, reclamando contra las injusticias de la vida. «Claro, así es mi escuela de brujas. Nunca dejan a la más linda. Siempre pierdo. Es injusto, muy injusto perder». Y desaparecieron entre los árboles. Benjamín se volvió hacia su hermanita. Comprendió que estaba muy asustada, aunque la expresión de susto de su cara le dio risa. Cariñosamente la acomodó, dándole ánimo. «No te preocupes, Elena, estás conmigo, no tengas miedo». Y sacando de la bolsa del tarro de leche condensada, se lo puso en los labios. «Bebe un poquito. La leche condensada tiene muchas calorías y es buena para el frío». La niña se reanimó con el dulzor de la leche. «Qué es feo este lugar, Benjamín, ya que eres tú quien está contando toda esta historia. ¿No podrías cambiar este lugar por otro mejor?» No, Elena, no puedo cambiarlo. Mejor dicho, no debo cambiarlo, porque sería hacer trampa. Estamos aquí, debes ayudarte para que todo salga bien». Elena comenzó a hacerse pucheros. «Es que tengo mucho miedo, Benjamín». «Cantemos entonces», propuso el niño. «¿Cómo es esa canción que te gusta tanto?» «Es así: esta noche, cuando todo quieto está, de la fuente rumorosa surgirán, con vestidos taporosos, más de 100 ninfas blancas, que en silencio danzarán». Poco a poco Elena fue sacando su voz y ambos terminaron cantando a todo pulmón: «Primaveral, canción de amor, que resucita como una flor, que al ver el sol de amor palpita». Por primera vez, el acto alegre de sus voces se introdujo en aquel reino de tristeza, donde todo parecía llorar. Extraños susurros comenzaron a oírse por todos lados. El bosque entero crepitaba, como si en sus árboles muertos empezaron a revivir ocultas presencias que esperaban en silencio. Misteriosas sombras se movían entre los troncos, espiando el paso de los niños. Cada vez que estos fijaban su mirada en una de ellas, se fumaba entre la neblina gris azul que subía desde el suelo. Una voz ronca, áspera, jadeante los detuvo. «Deténganse, un instante, niños, por favor». Los 2 hermanos buscaron con la mirada quién les hablaba. Aquí, soy yo». La voz no salía de ningún sitio determinado y la escuchaban dentro de ellos mismos. Aquí, frente a ti». Benjamín miró hacia un retorcido tronco de ramas mutiladas y negruzcas. Sí, soy yo. La voz salía del tronco. «Por favor, canten nuevamente. ¿Es que todavía existe el sol? Hace tanto, pero tanto tiempo que sus rayos no nos entibian. Acérquense, no tengan miedo». Benjamín taloneó a Dulce Comodín y avanzó hasta el árbol.
Una profunda compasión se apoderó de los niños al ver los restos de lo que alguna vez había sido un espléndido ceibo. La historia del ceibo. Esto es lo que queda de mí y de mis hermanos, empezó a decir el ceibo. Una vez fuimos un bosque vivo. La hierba crecía bajo nosotros y éramos el refugio de todos los seres que pueblan el bosque. Magníficas hiedras se descolgaban por nuestras ramas y los pájaros anidaban en nuestras copas o en nuestros troncos. Ardillas y liebres cortaban ligeras y repaban por nuestra corteza. Las flores brotaban porque entonces había primavera y los hongos crecían bajo la hojarasca. Por las noches duendes y elfos se reunían en como a danzar y competían cantando extrañas melodías y contando historias misteriosas. Gracias a nosotros el invierno era misericordioso y toda criatura tenía un refugio abrigado para esperar el retorno del sol. Un día vino el gran terror. Danzaba entre nosotros con su lengua ardiente, destruyéndolo todo, abrazándonos en un terrible suplicio. Fueron unos días interminables. Cuando ya no quedaba nada vivo que devorar, se extinguió a sí mismo. Aquel día nos transformamos en el país de las ausencias. Ellas nos habitan ahora y es triste oírlas recordándonos lo que fuimos. Por favor, niños, canten nuevamente esa canción. Benjamín y Elena se esforzaron en cantar. Gruesas lágrimas se deslizaban por las mejillas mientras repetían las alegres estrofas. Margaritas y jazmines pueblan los jardines de perfumes y paz. Allí donde caían las lágrimas de los niños, empezaban a crecer brotes verdes, pequeñitos, miles de retoños, frescos y vivos. El árbol quemado crujió y con su voz apenas audible dijo: terminó la soledad, benditos los ojos que me regaron. En este reino donde la risa no es de alegría, las lágrimas de ustedes no han sido de tristeza, sino de amor por nuestra miseria. Ahora el bosque renacerá a partir de este lugar. Y con un profundo suspiro quedó en silencio. Benjamín y Elena abrazaron al grueso tronco. Duerme tranquilo, amigo ceibo, murmuró Benjamín, mientras Elena depositaba un beso sobre un muñón quemado que tenía el aspecto de una nariz. ¿Sabes, Benjamín? Se me pasó el miedo, dijo Elena. Benjamín sonrió gravemente satisfecho. Se sentía sabio y poderoso. Claro, respondió, es porque te has olvidado de ti y ayudaste al ceibo. ¿Ves por qué la historia tiene que seguir su propio hilo? A propósito de hilo, hazme una cadeneta larga, con el hilo de los carretes que están en el morral. Creo que vamos a necesitarla. Elena abrió la bolsa y sacó los carretes de hilo de seda amarilla que le había dado mami. Usaba para bordar los cojines. Muy seria enganchó el hilo en sus deditos y comenzó a tejer hábilmente una cadeneta. Esta es una cadeneta de un oro, ¿sí?, le propuso a Benjamín. Sí, respondió Benjamín, pero de un oro mágico que no se corta con nada. A medida que tejía la cadeneta, el hilo se transformaba en pequeños eslabones de oro que Elena ovillaba de tanto en tanto. Se habían apartado ya del ceibo y prosiguieron su camino, siempre por el sendero que se abría entre ellos. Cuando sentían hambre, comían del pan que Mildred había amasado para ellos. El viaje o bebían del tarro de leche condensada. Así, con sus barriguitas llenas, podían resistir el frío húmedo que ascendía con la neblina desde la tierra. El cielo descolorido fue tornándose cada vez más gris, y las sombras los rodearon antes que hubiese llegado a algún destino. Un sueño pesado se apoderaba de ambos, y Benjamín detuvo la marcha. Pasaremos aquí la noche, Elena. Apúrate para que Dulce Comodín se eche y podamos dormir abrigados junto a él. Pero no hubo forma de hacer que el burrito se echara. Obstinadamente resoplaba y ponía las patas tiesas. Desalentado, Benjamín se abrigó con parte de la manta
y ambos hermanos se cobijaron junto a un tronco, bien acurrucados, uno contra el otro. Casi al instante se quedaron profundamente dormidos. De pronto una melodía se introdujo en el sueño de Benjamín. El niño no quería escucharla, solo deseaba dormir, pero la frase musical se repetía insistentemente. Entonces escuchó la voz de su mamá, unida a la de la música. Benjamín, no debes dormir. Si se duermen, están perdidos. Benjamín se revolvió inquieto. Estoy cansado, quiero dormir. La voz insistió. Apremiarte. Benjamín, Benjamín, despierta. El niño trató de abrir los ojos, pero estos se le cerraban. Le parecía tener los párpados pegados. Benjamín, haz un esfuerzo. Despierta. No se duerman. Con los ojos aún cerrados, Benjamín se enderezó. Sentía el cuerpo sin fuerza, como si su esqueleto fuera de lana. No puedo, gimió. Mamá, mamá, ayúdame. Y vio el rostro de su madre, luminoso y alegre, que se acercó, besándolo en la frente. El sueño se esfumó, como por encanto, y logró abrir los ojos. Al lado de su hermanita, la pequeña figura del duende de la luna tocaba la flauta. ¡Qué bueno que estás aquí! Elena, Elena, despierta. La niña estaba tan pálida y dormida que Benjamín se asustó. La arremeció vigorosamente hasta que abrió los ojos. Quiero dormir, lloriqueó Elena. Déjame. Pero Benjamín continuó remeciéndola. Duende, duende, ayúdame, suplicó afligido. El duende levantó sus dedos de la flauta, dejó destapado todos sus agujeros y sopló. Elena se enderezó. Tenía las trenzas totalmente paradas sobre su cabeza y los ojos muy abiertos. A pesar de la angustia que acababa de pasar, Benjamín rompió en una alegre carcajada que contagió a su hermana. ¿De qué te ríes?, preguntó Elena, desconcertada, aunque riéndose también. Si te hubieras visto con las trenzas paradas. Benjamín se desternillaba de su risa, mientras Duende saltaba sujetándose la barriga. Durante unos momentos, él como alborozado mundo, las sombras que le rodeaban y las densas nubes se retiraron. La luna emergió entonces, grande y blanca, y bañó con su luz todo el lugar. Un extraño ser. Calmada la hilaridad, el duende les habló. Han pasado un serio peligro. Si no hubiesen despertado, habrían quedado atrapados por las ausencias. Ella es tan furiosa porque se rompió el encantamiento y ya no tienen poder sobre ustedes. Pero escuchen, no deben continuar por el sendero que han seguido. Es un camino engañoso que no conduce a parte alguna. Yo los guiaré al centro mismo del bosque. Debemos apurarnos porque si amanece ya no me podrán ver. Vamos. Diciendo esto, llevó la flauta a sus labios y comenzó a tocar una alegre melodía. Benjamín y Elena montaron sobre dulce comodín y reiniciaron la marcha. Esta vez lo hacían por entre los árboles quemados, siguiendo al duende. Cuando una nube acumulada la luna, la figurita desaparecía, pero los niños se guiaban por el sonido de la música. Un viento helado corría por entre los troncos, cargado de suspiros y lamentos, sin que lograra penetrar la vieja manta que envolvía a los niños. Voces suplicantes de infinita tristeza los susurraban al oído. No sigan, no vale la pena, la vida es tan triste, todo es doloroso, lloremos, lloremos. Si no hubiese sido por la sangre melodía que los procedía, los niños habrían prestado atención a las voces que de pronto se volvieron amenazantes. Cuidado, hay peligro, no sigan. Dolorosas carcajadas se mezclaban con amenazas rabiosas. Viendo que Elena hacía pucheros, Benjamín le tapó los oídos con sus manos. Cuando la luna empezaba ya a fundirse, presagiando el amanecer, desembocaron en un vasto clan del bosque. En su centro se elevaba un pozo medio destruido. Una figura negra esperaba junto a las piedras, con la cabeza baja. Observaba a los niños que se acercaban. El duendecillo era apenas visible, tan transparente se había vuelto. Llegamos justo a tiempo, dijo
Muy luego no podrán verme ni oír mi flauta. Recuerden, sin embargo, que no deben tener miedo. El hada Mazapán está con ustedes. El duende terminó de fumarse. Los niños se encontraron solo frente a la dudosa figura negra que los aguardaba junto al pozo. El lugar no podía ser más desolador, circundando todos los negros troncos por entre los que se escurría la neblina. Un vapor gris, como el humo que deja un incendio, se deslizaba helado por el suelo, cubierto de escarcha. Poco a poco el burrito llegó hasta el pozo. La figura se irguió, embosada en un manto oscuro. Con un susurro les indicó que desmontaran. Benjamín dudó por un instante, pero comprendió enseguida que debía hacerlo. Envolvió a su hermanita en la manita y la ayudó a apearse del burro. Luego, cobijándola a su lado, se aproximó hasta quedar frente al extraño ser. Elena mantenía los ojos cerrados y la nariz oculta bajo un brazo de Benjamín. «No quiero mirar», dijo en voz baja. Nuevamente la esbozada figura susurró algo a través del negro paño que la cubría. «Debes sacar agua del pozo, es lo primero que deben hacer». No había inflexiones ni emoción en aquella voz. Benjamín se desprendió con suavidad de Elena, cogió la manilla de la roldana e hizo descender el cubo hasta el fondo del pozo. Luego comenzó a izarlo lentamente con gran esfuerzo. El cubo pesaba como si contuviera un elefante. De pronto cuerda y cubo cayeron nuevamente al fondo. Benjamín sintió que lo acometía la ira. «Tramposa, tramposa, tú sabes que se iba a romper», gritó colérico, volviéndose hacia la figura que se estremecía de risa. Una risa amarga como todas las de aquel lugar. Benjamín se abalanzó furioso sobre el ser, arrancándole el manto con que se cubría. La imagen que vio lo llenó de horror y de compasión a la vez. Restos de cabellos cubrían parte de un cráneo que no era de hombre ni de mujer. El rostro y el cuerpo solo conservaban despojos de piel y los ojos dos cuencas de las que brotaba una desolación externa. Benjamín no supo qué le producía más horror, si el aspecto de un cadáver medio putrefacto o la tristeza que emanaba de aquel ser, o ambas cosas a la vez. Los demás descarnados reían y las manos escuálidas se tendieron hacia Benjamín. «No me toques, no me toques», ordenó imperioso el niño. «Ni a mí, ni a mi hermana». La figura se encogió, sumisa, indicando el pozo. Murmuró: «Seguiré así hasta que beba del agua, pero el balde pesa tanto que corta la soga». Elena sacó una mano por un pliegue de la manta y con la carita vuelta hacia otro lado y los ojos bien cerrados, le pasó a Benjamín el ovillo de cadenetas de oro. «Claro», refunfuñó Benjamín, «pero ahora no tenemos el cubo». Elena indicó hasta el morral, que colgaba a un costado del dulce comodín. Seguía con los ojos bien cerrados. «Oye», dijo Benjamín, «esta cosa no es tan terrible, solo da asco». «No quiero verla, después me cuentas», contestó Elena, y se tapó la cabeza con la manta. Desde adentro gritó: «Usa la botija de don Bartolo». Benjamín sacó del morral la hermosa bota de cuero en que don Bartolo había guardado el agua. Aún estaba a la mitad. «No podemos perder esta agua», dijo, y luego se volvió hacia el miserable ser que los observaba encogido. «Eres una tramposa», exclamó, pero esta vez sin ira. «¿Quieres que tiremos el agua que tenemos para beber? Si quieres tomar agua del pozo, baja tú misma a buscarla». Y sin más, le amarró a la cintura la cadeneta de oro y enrolló uno de sus extremos a la manivela de la roldana. Luego ordenó con voz firme: «Baja y bebe, yo te sacaré después». El atado de huesos se arrastró dificultosamente hasta la boca del pozo. Antes de dejarse caer, él miró a Benjamín: «¿Y si esta cadena se corta? ¿No sería bueno para ustedes que yo no pudiera salir?» «La cadena no se cortará», respondió el niño, «y si ocurriese, da lo mismo que estés abajo o arriba, tal como estás, no sirve para nada». Empujó entonces el cuerpo, el que cayó dando un alarido.
Lo primero que se escuchó fue el chocar contra el agua, luego unos lamentos y glogloteos. De pronto una voz preciosa que ambos niños conocían muy bien gritó desde el fondo: ¡Suban! ¡Suban la cuerda! ¡Rápidos, hijos míos! Elena se desprendió rápidamente de la manta y corrió junto al pozo. ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¡Linda! Ambos niños comenzaron a enrollar con todas sus energías la cuerda de oro. El peso era tremendo. Con los dientes apretados, Benjamín resoplaba: «¿Podría estar aquí, don Bartolo? ¿Te acuerdas cómo sacó a Mildred del pozo? Ella es mucho más grande y gorda que mi mamá». La preciosa voz se escuchaba cada vez más cerca. «Otro esfuerzo, mis lindos, un poco más». Unas manos blancas hermosas se sujetaron del borde, luego apareció la cabeza. Era ella, la madre, con el pelo negro, chorreando agua y algas, y los ojos tristes, profundos. «Bien, mis lindos, ya estoy aquí. Vengan, mis adorados». Salió del pozo, sonreía tristemente. Algo previno a Benjamín. Todo era demasiado simple. Rápido se interpuso entre la hermosa mujer y su hermanita, que trataba desesperadamente de abrazarla. «No, no, Elena, no es mi mamá, es la tramposa». Elena comenzó a llorar. Trataba de librarse de los brazos de Benjamín. «Déjame, déjame, es mi mamá, tonto malo». Pero el niño la sujetaba con fuerza. Con el forcejeo, la manta cayó al suelo y se enredó entre los pies de Benjamín, sin soltar la mano de Elena, que tironeaba, tratando de llegar hasta su mamá. El niño recogió la manta y la arrojó sobre la figura de su madre, que los llamaba con las manos extendidas. La vieja manta cayó sobre la mujer y nuevamente se escuchó un alarido. Las manos blancas y suaves se engarfiaron, arrancándose la manta. Apareció una figura terrible. Era la madre, pero vieja, con el pelo blanco erizado, las comisuras de los labios caídas en una mueca de cansancio y amargura, y los ojos sin vida. Todo su ser emanaba ira. Elena cerró nuevamente los ojos. Benjamín, tomándola por los hombros, le habló con firmeza: «Mírala, Elena, eso lo es que se raizó en su corazón. Ella es la ausencia de nuestra mamá. Si no la miras, se quedará dentro de ti. Tienes que mirarla». No quiero», gemía la niña. «Mi mamá es linda». «Por esa misma, tonta», insistió Benjamín. «Nuestra mamá es linda y esa que está enfrente a ti es una mentira. Es lo que ella no es. No tengas miedo de abrir los ojos». «Es que esa mujer me da miedo», gritó Elena. Benjamín ordenó entonces con la misma voz poderosa que le brotaba cuando entró en el bosque helado: «En el nombre de nuestro padre, el rey, abre los ojos». Como un pajarito asustado, la niña se quedó quieta un rato. Luego, poco a poco, fue abriendo los ojos. A medida que los abría, la figura se petrificaba. Solo permanecía su fría mirada, tratando de aterrar a la niña, pero Elena ya no sentía miedo. Sostuvo la mirada de esos ojos hasta que se fue debilitando. Fuego, el cuerpo entero se desmoronó, convertido en polvo, desparramándose sobre el suelo. El regreso. Elena pestañeó como si despertara de un sueño a su lado. Benjamín la observaba sonriendo alegremente. «Hola, Elena, ¿viste que no eres tan tremenda? ¿Quieres bajar conmigo al pozo? Tengo curiosidad por ver qué hay dentro». Elena se sentía capaz de cualquier hazaña. La cadeneta de oro había quedado sobre el montoncito de polvo en que se había transformado la mujer. Luego de atarse con ella, Elena dio instrucciones a Dulce Comodín para que tirara de la cadeneta cuando se lo ordenaran. Empezaron así a deslizarse lentamente dentro del pozo. Benjamín no había olvidado su linterna. La encendió a cierta profundidad y observaron las paredes resecas y agrietadas. El fondo era igualmente seco y pedregoso. «Qué aburrido es esto», dijo Benjamín. «No hay nada». Su voz resonaba rebotando en las paredes. «Bueno, ¿qué querías encontrar en el pozo? ¿Una ausencia?», preguntó Elena.
Era tan lógica su observación que los dos se rechazaron a reír. Tiraron entonces de la cadeneta y Dulce Comodín comenzó a izarlos suavemente. Una vez arriba, montaron sobre el borrico mientras Benjamín le decía a Elena: ahora debemos salir del bosque helado. Ese será el país de las ausencias hasta que el ceibo haya crecido y florezca nuevamente. Me gustaría volver a la cabaña de don Bartolo. ¿Vamos? ¿Cómo podemos volver si el puente del arco iris ya no está?, preguntó Elena. No te preocupes por ahora del arco iris. Lo primero es salir del bosque y de eso se encarga Dulce. Dejemos que trote hacia donde quiera. El burrito caminaba con seguridad por entre los árboles. Las sombras huidizas se retiraban a su paso y ya no murmuraban. Elena sintió un cosquilleo en la barriga y empezó a cantar riendo. ¿Cuál es la ausencia de una ausencia? Ji, una presencia. Ja, 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 ja. La araña cosquillona bailaba mientras recorría con sus patas la barriga de Elena y las costillas de Benjamín, que culpaba a su hermana de hacerle cosquillas. Pero si yo no te hago cosquillas a ti, ¿quiénes me las hace a mí?, preguntó Elena con un verdadero ataque de risa. La risa parecía dar alas al burrito, que trotaba cada vez más rápido. Nuevamente apareció la vieja del bastón con sus 3 discípulas. Marchaban muy erguidas, repitiendo extraños conjuros. Cuando vieron al burro y a los niños, abandonaron su perfecta formación y escaparon, tropezando y empujándose. «Cogen, niñas, cogen», gritaba la mujer, mientras desaparecía de la vista de los niños. Cuando salieron finalmente del bosque, el inmenso río tenía ahora las aguas cristalinas y ya no flotaban témpanos en la superficie. Briznas de hierba crecían en sus riberas y el sol caía radiante, entibiando el aire. Los niños olearon al horizonte en todas direcciones. Ni la montaña ni el castillo del hada Mazapán se veían en parte alguna. «Qué extraño», dijo Benjamín pensativo. «Al menos deberíamos ver su torre más alta». Elena jugaba con sus dedos. «¿Sabes, Benjamín? Te has puesto muy sabelotodo, pero si se te olvidan algunas cosas. ¿No te acuerdas de lo que nos dijo don Bartolo?». Benjamín se sintió ofendido, pero a decir verdad no recordaba nada que tuviera que ver con la situación presente. Molesto se volvió hacia su hermana. «¿Y qué fue lo que dijo don Bartolo?», preguntó, hablando como si no tuviera dientes. La niña respondió haciendo lo mismo. «Don Bartolo nos dijo que cuando estábamos sentados no veía cómo se afuerda». A Benjamín se le aclaró todo, pero no podía decir palabra. El bosque helado, el país de las ausencias, el lugar de la mayor desolación y tristeza, era parte del reino de Mazapán. Nuevamente Cosquillona empezó a hacer de las suyas en el corazón de Benjamín. Este desmontó de un salto al burrito y se dio unas cuantas vueltas de carnero. «Ahora lo sé todo, sí, lo sé todo», gritaba alborozado Benjamín, saltando en un pie. «¿Qué sabes?», le preguntó Elena. Nuevamente Benjamín no pudo responder a su hermana. No encontraba palabras para expresar lo que sentía. Elena lo miró sonriendo, y esta vez sus dedos formaban un círculo. Con sus maliciosos habló despacio. «Acuérdate, Benjamín, de lo que nos dijo don Bartolo. No traten de entenderlo», nos aconsejó. «Vívanlo solamente, y así estarán siempre adentro». El niño se sentó sobre una piedra y miró a lo lejos. Elena sabía que en ese momento su hermana miraba dentro de su corazón. La niña siguió jugando con sus deditos, pues entendía que su hermano debía permanecer en silencio. Dulce Comodín pasaba goloso las hierbas de la ribera y espantaba con su cola los mosquitos multicolores que zumbaban al sol. De pronto Benjamín se levantó y acercándose a su hermana le habló dulcemente. «¿Sabes, Elena?
Ahora podemos volver a casa. La niña se puso los dedos como anteojos y miró seria a Benjamín. Sí, Elena, ya podemos volver, porque todo está dentro del reino de Mazapán. ¿Te das cuenta? Allá volveremos a encontrar a don Bartolo y a Mildred y al duende de la luna. Nos visitará cada noche y todo lo que hagamos será como cantar un largo cuento que será nuestra propia vida. «¿Pero cómo volveremos?», preguntó Elena. «En la misma forma en que partimos». Benjamín sacó entonces la manta del lomo de Dulce Comodín y la extendió sobre el suelo. Luego montó en el burrito y le hizo ponerse sobre la manta. Esta se transformó al instante en un puente que se elevaba arqueado sobre el tío. Espolearon a Dulce Comodín desde lo más alto del puente. Los niños pudieron observar las aguas caudalosas y azules. También la ribera opuesta estaba lleno de flores azules y se introducía en un bosque de aromos. Dulce Comodín, trotando como si reconociera el camino, los condujo a través del bosque hasta el claro del jardín de crisantemos. Allí los niños desmontaron y Elena se abrazó al cuello del borriquito. «Te quiere siempre, Dulce Comodito», le murmuró en una oreja. Benjamín le dio una suave palmada a la grupa. «Ya puedes irte, Dulce Comodín. Sé que vendrás cuando te llamemos». Con un estremecimiento de pellejo, el animal dio media vuelta y desapareció por el sendero del bosque. Los niños doblaron la manta y la dejaron allí, entre las flores. Luego salieron del prado de crisantemos y caminaron hasta la puerta de la casa. «Bueno, le diremos a la mami que no encontramos los libros. No te preocupes, Elena, es la verdad». La puerta de la casa estaba abierta y todo en silencio. El sol ya se ponía tras los cerros y no se divisaba a persona alguna. Entraron a la casa y llamaron, pero nada respondió. Extrañados, los niños fueron a la cocina. Sobre una mesa había unos platos de pollo con ensalada y una fuente de leche nevada. Ambos hermanitos se sentaron a comer, pues estaban hambrientos y hostigados de tanta leche condensada. Tan embebidos comían que no sintieron los pasos que se acercaban a la cocina. Luego alguien gritó: aquí están, llegaron». Un tropel de gente entró corriendo. Lo encabezaba la mami. «Alabado sea Dios», sollozó la pobre mujer, que se veía despeinada y con los ojos rojos de tanto llorar. Abrazó temblando a los niños y estos experimentaron por primera vez un verdadero sentimiento de cariño de parte de ella. Luego dio rienda suelta al llanto y cubriéndose el rostro con las manos comenzó a hablar. «Tuve tanto miedo por ustedes, los hemos buscado en los cerros, en las quebradas. Dios mío, cada vez que divisábamos un bulto se me apretaba el corazón, temblando de que fuera uno de ustedes. He prometido a Dios que nunca más les pagaré y Dios me lo ha devuelto. Pobrecitos, he sido muy dura, pero lo hacía para educarlos. Tenía tanto miedo de lo que iba a pasar cuando volviera su padre. ¿Qué les diría?». Los sollozos sacudían a la infeliz. Benjamín y Elena la miraban compungidos. Nunca se les había ocurrido de que la mami pudiera llorar. Elena, recordando a Mildred, se acercó a la mami, la acarició y le acarició la cabeza y le dio un beso. Benjamín le tomó las manos y también la besó. «¿Sabes, mami? Ahora sabemos que tú nos quieres y que también nosotros te queremos. Solo que echamos de menos a nuestra mamá, pero eso es otra cosa. Tú nos preparas comida rica y nos arreglas la ropa y rabías con nuestras maldades, pero ahora todo será distinto». Ambos se sentaron sobre las rodillas de la mujer y se abrazaron fuertemente a ella. Los demás comenzaron a irse y quedaron los tres solos en la cocina. La mami sorbió los mocos y Elena le prestó su pañuelito. «Anda a peinarte, mami, antes de que vuelva mi papá».
La mujer se levantó confusa y algo ruborizada. Terminen su comida, entre tanto, vuelvo enseguida. Salió de la cocina. Benjamín y Elena se sentaron nuevamente a comer. Esta comida es tan rica como la de Mildred, dijo Elena, pasando un trozo de pan por el plato. La mami volvía en ese momento y los niños notaron que estaba realmente bonita. Le sirvió una doble porción de leche nevada y se quedó observándoles con satisfacción mientras engullían golosos. Ahora les dijo, se bañarán y luego irán a dormir. Deben estar cansados. Una atmósfera de paz reinaba en la casa cuando los niños agotados y felices se arrebujaron entre las sábanas. La luna iluminaba la habitación, filtrándose por entre las ramas de un romero que crecía junto a la ventana. La mami, luego de dar un beso en la frente a cada uno, salió diciéndoles con un guiño de complicidad que sueñen con su mamá. Al entrar y cerrar la puerta, imaginó que un duende azul entraba por el rayo de luna y se sentaba a los pies de la cama de los niños, adormeciéndolos con la melodía de su flauta. La visión le hizo recordar vagamente su propia niñez. Qué bueno es poder soñar, se dijo con alegría.